Lo pueden seguir activamente a Javier en redes, medios, diarios, en todos lados. Y no se olviden de comprar otra vez Sopa, el nuevo libro con Diego Giacomini. Muchas gracias. Bueno, pero alguna pregunta, así me divierto un rato. Digo, y si está teñida de rojo, mejor porque me divierte más. ¿No hay preguntas? Por favor. Pero obviamente, digo, eso está incluido. Ese es un sí siempre. ¿Alguna otra pregunta? Selfies también, así que no hay problema. Sí, por favor. ¿Qué le recomendás a los jóvenes como nosotros para invertir en el mercado bursátil? Es decir, alguna guía, ¿cómo nos paramos nosotros frente al mercado bursátil, que hay millones y millones de cosas, de productos para los cuales nosotros podemos acceder? ¿Qué consejo nos das vos? Vos estudiaste pero estudiaste el modelo del KPM de Markowitz. Bueno, es un modelo de cartera, pero que además tiene subyacente una teoría financiera. Y con ese argumento hay algo que se llama Sharpe Ratio, que es el retorno que vos le consigas a la cartera neto del libre de riesgo sobre el riesgo. Entonces, cuando vos estudiás la teoría financiera, te muestra que ninguna cartera le puede ganar a la cartera del mercado. Y el propio Warren Buffett desafió a los 10 mejores portfolio managers del mundo, que vendían que eran los mejores, que le ganaran. Y él solamente iba a comprar S&P 500, o sea, le iba a comprar índice. Adivina quién va ganando. Warren Buffett. O sea, la teoría no está escrita al divino botón. O sea, mucha teoría tiene que ver con evidencia empírica. También está la basura keynesiana, que es un pasquín, que es un panfleto. De hecho, la teoría general, ¿sí?, que es de donde nos adoctrinan a casi todos los economistas, es un panfleto escrito para políticos chorros, mesiánicos y corruptos. ¿Sí? Pero esa es la parte mala. O sea, si adherís a eso, vas a vivir frustrado porque todo te va a salir mal, siempre le vas a pifiar y todo es un camino de frustración, salvo que seas político. Que era donde pertenecía Keynes aparte. Pero lo bueno de esa teoría, ¿sí?, es que la teoría del equilibrio de mercado que surge de esa teoría te dice, comprá índice. De hecho, hace poco se publicó que el fondo noruego, ¿sí?, que es interesante, un país socialista, ¿sí?, pero que invierte con un fondo de inversión que además compra índice. Porque compra una cartera tan diversificada que es como el que mapea mejor con la teoría económica. ¿Sabes cuánto gana? 6% en dólares todos los años sistemáticamente. ¿Sabes que si vos miren lo que es la estafa del sistema de jubilación de reparto? Punto 1, fue inventado por un chorro, ¿sí?, que fue Bismarck, porque cuando creó el sistema de jubilaciones de reparto para que se jubilen a los 65 años o 70, la gente en esa época vivía 35 años. O sea, era un delincuente. Pero si ustedes, cualquiera que haya hecho cálculo financiero, Argentina, tomen el ingreso promedio de un argentino, ¿sí?, y con ese ingreso promedio le sacan el 22%, que es lo que aportan los trabajadores y lo que aportan, la patronal para la jubilación. Ahora capitalícenlo al 3%, supongamos un crecimiento mediocre. Piensen que en Argentina, en los últimos, en toda la historia creció 3,6% promedio. O sea, que 3 es un número mediocre, en especial donde estamos respecto a los países desarrollados y en especial, a la velocidad que se converge. Pero supongamos que crecemos al 3 y que capitalizamos al 6. ¿Saben que eso daría un fondo cuando llegan al final de su vida activa de $1.200.000? Supongamos que rinde el 5%, te da $60.000. Quiere decir que son $5.000 por mes.
¿Ustedes conocen que haya un jubilado promedio en este país que gane 90.000 pesos por mes? Adivinen quién se beneficia manoteando las cajas previsionales. Está todo dicho. El Estado es la fuente de pobreza. ¿Qué produce el Estado? Nada. Produce impuestos. Es decir, y ustedes, digamos, ¿vieron que los negocios mejoren con más impuestos? Son una fuente de destrucción de riqueza. Miren, esto a mí me mata cuando dice la gente, no, porque queremos Estado presente. Es lo mismo que yo les diga, ¿saben qué? Voy a llamar a los chorros, los voy a meter adentro de mi casa, le voy a decir dónde están cada una de los bienes más preciados, voy a llamar al camión de mudanza, ¿sí? Los voy a ayudar a subir todos al camión y cuando se va les digo, gracias por robarme tanto. O sea, somos una sociedad de estúpidos. Con lo cual, digamos, cada vez que se te mete al Estado, digamos, podrías tener 90.000 de jubilaciones, mirá lo que hay. ¿Alguna otra pregunta más? Tenemos una acá del público. A ver. Por favor. No, bueno, digo, podés estar de acuerdo o no, digamos, el problema es que los datos te aplastan. Es decir, hay un trabajo que no es mío, es de Gerardo de la Paulera, Irigoyen y Betsicas, que mide algo que se llama índice de presión macroeconómica. Para tu disgusto, mide que el mejor gobierno de la historia fue el primer gobierno de Menem. Y el tercero es el segundo gobierno de Menem. O sea, y te aclaro, el gobierno de Menem no era liberal. Y te voy a explicar por qué. Primero porque para los liberales los precios son sagrados. Metete con mi vieja, pero no con los precios. Los precios es un mecanismo de transmisión de señal. ¿Sabes qué? Había tipo de cambio fijo. O sea, ¿te suena? Intervención del Banco Central. Los liberales en serio, ¿sí? Somos partidarios de eliminar el Banco Central. Porque cuando no había, ¿saben que Argentina? Yo les hago una pregunta. ¿Alguien me puede decir cuándo nació la Argentina? Porque el Banco Central apareció en 1935. Es decir, ¿Argentina existía antes de 1935? Ah, y entonces, ¿cómo hicimos para vivir sin Banco Central? ¿Saben que la inflación en ese periodo fue del 3%? Después vino el Banco Central, ¿sí? Que lo inventó un señor llamado Prebisch, con otro, digamos, en complot que llamaba Pinedo, abuelo de alguien que deberían conocer. Y cuando se creó el Banco Central en 1935, era mixto, mitad privado, mitad público, y la tasa de inflación saltó al 6%. Pero en 1946 creamos el Banco Central Nacional y Popular. Lo nacionalizamos. La inflación promedio fue 150%. Y si sacan el periodo de la convertibilidad fue 170%. Es decir, cada vez que el Estado se mete en algo, le caga la vida a la gente. Es decir, reventaron el sistema previsional, nos llenaron la canasta de inflación, éramos el quinto país más rico del mundo, hoy tenemos un Estado enorme, porque además, durante la convertibilidad, básicamente lo que se hizo fue hacer un conjunto de privatizaciones, pero el peso del Estado seguía siendo enorme. Es decir, no tan grande como ahora, que tenemos la presión fiscal más alta en el mundo, porque si tomamos solo lo que están en blanco, la presión fiscal es 67%. Porque si vos recibís 100, al empleador le sale 167, con lo cual ahí se te fueron 67. Y cuando vayas a comprar con los 100, te saca 50. O sea que de los 167 que generaste, te quedaste con 500. Mirá qué lindo. El Estado presente es una máquina de empobrecer. Te hace que tengas un tercio del ingreso que podrías tener.
Seguí con el Estado presente. Así vamos, camino a Somalia. ¿Alguna otra pregunta? Y cuanto más roja, mejor. Hola. Ahí está. ¿No podrían, por ejemplo, crear un producto que le guste más a las personas y venderlo? Entonces el capitalismo propondría, no sé, que se mueran de hambre o generar más inseguridad porque tendrían que salir a robar. Si vos estás de acuerdo con esa solución, ¿o qué propondrías? A ver, digamos, primero, el capitalismo, en realidad el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Con lo cual, robar no está en ninguna de las soluciones, digamos, deseables. Por otra parte, vos viste que aquellos países que son más libres, no solo que son 8 veces más ricos que los que son menos libres, sino que además los más vulnerables son el doble de ricos de los que viven en los países reprimidos. Es decir, ¿acaso vos ves que en Venezuela, con tanto socialismo, con tanto buenismo, con tanta gente que se preocupa por el prójimo, digamos, le va bien o no tienen para comer? ¿Acaso la isla cárcel de Cuba es un lugar que es pura prosperidad? ¿Acaso Corea del Norte fantástico? No, son lugares miserables, son lugares inmundos, ¿sí? Es decir, no es cierto, lo primero que no debes hacer nunca en tu vida es juzgar a las cosas por sus objetivos, sino que tenés que juzgar por los resultados. En realidad, en todos los lugares donde se impuso el buenismo, ¿sí? Digamos, generó pobreza, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Es decir, por ejemplo, mirá lo que eran los edificios de la Unión Soviética y mirá lo que era en Estados Unidos. El Guggenheim se inventó, está en Estados Unidos, no en Rusia, que eran todos edificios cuadrados, grises, sin ventana. ¿Sí? Es decir, digamos, la minifalda se inventó de este lado. ¿Sí? Entonces, digo, a ver, digamos, no solo que fuimos más productivos, sino que además es el único sistema que es justo, porque vos lo que me estás proponiendo es la caridad a punta de pistola, ¿sí? Es decir, ¿sabés qué? Digamos, te voy a poner el revólver en la cabeza para sacártelo vos, para dárselo a otro, porque yo desde la poltrona creo que es injusto lo que vos tenés. ¿Y quién carajo soy yo para robarte a vos y decidir a quién dárselo? Es decir, el socialismo, la justicia distributiva es un robo. Y si verdaderamente estás preocupada por los más pobres, dale más capitalismo, que va a haber más bienes a un mejor precio y se van a pagar mayores salarios. Es decir, la única forma de salir de la miseria es capitalismo y trabajo duro. Eso es todo, muchachos. Dicen que es la última, pero si hubiera alguna más roja, la agradecería. ¿Tenés una más roja? Vamos todavía, dame una más. La demanda pide una pregunta más. Please, hagámoslo por el público. Dale. Mentira. Mentira. Primero, la carga impositiva más alta del mundo es de la Argentina. 67%. Somos esclavos tributarios de una corporación política chorra, parasitaria e inútil. Punto 1. Primero los datos. Dos. Voy por la segunda. ¿Te gusta el modelo sueco? Los políticos viven masturbándose con el modelo sueco. ¿Sabes por qué? Porque dicen, presiones fiscales del 75%. Y se les cae la baba porque están pensando afanar una porción de eso. Entonces, es que Suecia. Les cuento algo. Suecia se empezó a ser desarrollado previo a instalar a esa basura que se llama Estado del Bienestar. Y con el Estado del Bienestar y una inmundicia que se llama Ley de Wagner, que cuando el PBI sube, el peso del sector público sube más porque hay derechos, como si fueran gratis, que alguien los tiene que pagar. Llevaron la presión fiscal al 75% del PBI. Eso es lo que a los políticos los excita. Digamos, 75% del PBI.
¿Sabes qué pasó? Quebró. Quebró. A fines de los 80, quebró. Suecia quebró. Y a partir de ahí, los suecos empezaron a hacer reformas pro mercado. Están entre los países con mayor libertad económica. El peso del sector público hoy está debajo del 40%. Y le digo, algunos bienes que brindan, por ejemplo, la educación, es con el sistema de voucher de Milton Friedman. Ustedes se imaginan todas las instituciones aranceladas, ustedes reciben un voucher, porque la sociedad decidió tener educación, y ustedes van a la institución que quieren, no a centros de adoctrinamientos marxistas, porque no hay forma de que el que no tiene recursos pueda elegir otra. Mirá qué justo que es. Ahora, pero eso lo inventó Milton Friedman. No es una solución de los Reds. No es una solución de los marcianos. Digo, que viven en el planeta roja, no por los marcianos propiamente, no por el... Entonces, lo de los escandinavos es una mentira de los políticos para seguir afanándote. Vamos al caso de Noruega. Noruega era un país miserable. Y se encontró con que, con petróleo, que lo opera con una empresa en Estados Unidos. Y la plata que gana las administra con fondos de pensión que están en Estados Unidos con los criterios capitalistas. ¿Sabes qué? Deja de comprarle la publicidad a políticos chorros, porque lo único que haces es validarle una mentira que lo único que hace es empobrecer a la gente. ¿Sabes qué? Y vos vas a estar peor con esa mentira, y tu hijo va a estar peor, y tus nietos mucho peor. Entonces, escapen a esa mentira. Como decía Friedman, primero los datos. Dato mata relato. Y ahora sí, eso es todo.